Buenos días, hola, bueno, buenos días, buenas tardes chicos, ¿cómo están, señoritas, jóvenes? Buenas tardes, hola, hola, ¿cómo se encuentran? Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas tardes chicos, ¿cómo están ustedes? Admitiendo todos. Admitiendo todos, admitiendo todos. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien. Vamos admitiendo todos, que partan. Bien. Ya creo que estamos todos. Vamos a partir con lo que nos corresponde esta semana, que es como el reforzamiento de lo que nos corresponde al cierre de unidad. Ya la otra semana deberían entregar las actividades. Yo les mandé una sola actividad, más lo que tienen más lo que está en la nube virtual, que sería la prueba de diagnóstico y, y la guía. Miren, aquí. Profe, las tareas que dan en clase son como los portafolios. Lo que yo les doy en clase son los portafolios más lo que está en la nube virtual. Más lo que están en la nube. En la nube hay una prueba de diagnóstico y un portafolio final. Miren, aquí se los voy a mostrar al tiro. Dejen sacar esto porque se me pega el computador. Ahí sí. Ya. A ver. Esta es la prueba de diagnóstico que debería estar en la nube virtual. Si es que no la tienen, me avisan para mandárselas por el WhatsApp. Esta es la guía o este es el portafolio final que debería estar, que se hace a fin de mes, se hace uno aparte de la actividad que uno le entrega. Y yo les di esta guía. Yo solamente le alcancé a dar esta la otra vez, se la mandé por WhatsApp también y se la mandé al chat de este grupo, o sea, del Zoom. Y nos quedaría solamente esta, que es la más simple de todas y la más fácil también por realizar. Serían 1, 2, 3, 4 en total. 4 actividades. Todas están relacionadas directamente con lo que es las migraciones con esto. Nosotros alcanzamos a ver un poco el tema de las migraciones, de qué se trataba, cuáles son de carácter natural, cuáles no son de carácter natural, cuáles son obligatorias, cuáles no. Esto es lo que nosotros ya vimos sobre las guías. Por eso les pregunto al tiro, ¿quién las tiene todas? ¿Quién no tiene todas las guías? Para Yo, que, profe, ¿ah? yo ¿La han podido me, se la bajar puedo o no han mandar. bajado ninguna? Me faltan algunas. A ver, No, ¿se las mando por sí, no la aquí? encontré. Se las voy a mandar por acá mejor. Me dicen Yo aquí. no las tengo, profe. Por eso, Profe, a mí me faltan como uno o dos que terminar. Me falta esa de la edad contemporánea y lo demás. Y la otra que mostró la última. por eso le digo, espérense un poquito, déjenme ver una cosa aquí. ¿Cómo hago esto acá? Quiero Yo ando mandar. perdida porque no me pude conectar la semana ¿Ah? pasada. Yo ando perdida porque no me pude conectar la semana pasada. Ya. No, por eso quiero ahora mandarles el. ¿Dónde? Espérense, invitar acá, quiero mandar.
Ya, mira, aquí les voy a mandar al tiro la guía a todos para que las podamos hacer ahora todos juntos. Esa es la idea. Por eso estoy tratando de escribirles para mandar la actividad. Denme un segundo para mandar esta cosa. No, ¿por qué no me está dejando traspasar información ahora? Déjenme ver. Estoy mandando la información, chicos, así que esperemos un poquito. Ya, chicos, díganme si les llegó lo que les mandé recién. Está en el chat del... No, profe, dice archivo, ¿no? Ahí recién mandé otro. Dice archivo, nada más. ¿No llega nada? No. Ya sé que vamos a hacerlo de otra forma. A ver, WhatsApp. Ya, mire, ahí le mandé al WhatsApp del curso el diagnóstico y la guía. Y ahora voy a mandarle lo que nos falta, que sería lo otro. Déjenme revisar acá. Al tiro voy a mandarle todas las cosas de un viaje para que las podamos hacer ahora, para que las terminemos ahora. Esa es la idea. Total, ahora nos vamos a dedicar solamente a hacer las actividades para terminarlas luego.
Ahí está la otra actividad y vamos a tiro por... Ya, ahora sí, todos tienen las actividades, se las mandé tanto por el Zoom como por el WhatsApp, así que partamos viendo qué es lo que tenemos que hacer para realizar estas actividades y las terminemos entre todos lo más rápido posible. Ya, aquí está el diagnóstico, el portafolio número 1 del mes de marzo, que engloba todo, la que yo les mandé, la que alcancé a mandarle, y esta sería la última actividad. Vamos a empezar por la guía. La primera que le mandé yo, esta que es, la tengo aquí, guía de aprendizaje, dice. Para comenzar, los estudiantes observan el siguiente gráfico y responden las siguientes preguntas que se presentan a continuación. Apoyado de diversas fuentes gráfico, todo. Y aquí sale, bueno, aquí tenemos una página web que obviamente nos sirve como de apoyo en lo que nos explica qué es la inmigración, qué es un migrante, y nos da distintos datos sobre lo que necesitamos ver. Tenemos claro que dice aquí que 124 millones de mujeres, 36 millones de niños y 25.4 millones de refugiados registrados, 4.8 millones de estudiantes y 150 millones de trabajadores migrantes. Esa es la población migrante que se mueve alrededor del mundo. ¿Cuál es la pregunta que dice? ¿Qué aspectos caracterizan la migración contemporánea? Nosotros la vimos que la migración contemporánea principalmente, ¿por qué la gente migra? Por estos puntos. Por refugiados, o sea, porque hay conflictos bélicos, económicos, sanitarios y naturales en el país de origen. Entonces, por eso yo me voy a otro lugar buscando una mejor vida. Por eso dice qué aspectos caracterizan la migración contemporánea, el tema de las guerras, los estudiantes, ustedes mismos a futuro, ya están el próximo año, ya están fuera del colegio, y ahí verán algunos se siguen estudiando, trabajando, pueden irse al extranjero a estudiar o a trabajar buscando una mejora de que no encuentren en su propio país. Por eso mismo lo vemos. Aquí qué aspectos caracterizan la migración contemporánea, que una es más rápida debido a los avances tecnológicos, debido a que hoy en día todas las distancias se acortan por los transportes, la comunicación, la aviación, todo es más rápido. Pero por eso la primera pregunta, ¿qué aspectos caracterizan la migración contemporánea? Es debido a los movimientos políticos, sociales, económicos y naturales. La gente siempre sale de su país de origen buscando una mejor oportunidad o una mejor vida. ¿Qué tipo de migrantes podemos distinguir? Aquí están Profe. claramente. Entre mujeres, niños, refugiados, estudiantes y trabajadores. Bastante simple la segunda pregunta. ¿Qué diferencia conceptual existe entre cada uno de ellos? Que obviamente tenemos unos que van a otro país buscando netamente el tema de poder estudiar, otros van buscando un trabajo, algunos piden refugio. Al pedir refugio, yo estoy pidiendo refugio, llego del país, imagínense un extranjero llega a Chile y pide refugio, asilo político, debido a todos los tratados internacionales, Chile debería recibirlo y ver qué tan verídico es el tema de su petición de refugiado político, ver que si en su país hay una crisis económica, política, una guerra civil, si está siendo perseguido por algún grupo político, mercenario, etcétera, etcétera. Por eso aquí mismo, en esta página que yo les di de apoyo, sale todo lo que es los datos de la migración, quiénes son los que más viajan, por qué viajan, cuál es la acción mundial, Día del Migrante, aquí están todos los datos, entre comillas, que yo le estoy dando ahora para poder contestar la guía. Y por eso digo, ¿qué diferencias conceptuales existen entre cada uno de ellos? Aquí están. Estudiantes, trabajadores, refugiados, migrantes, ¿cómo se llama esto? Refugiados políticos, mujeres y niños.
No sé si tienen alguna duda, consulta respecto al tema para poder seguir avanzando. La idea es que vayamos contestando y desarrollando la guía nosotros mismos. ¿De qué era la primera pregunta? La primera pregunta, ¿qué aspectos caracterizan la migración contemporánea? ¿Este es diferenciado de historia o no? No, eso no me Diferenciado de pregunté. historia. Por eso, ¿qué aspectos caracterizan la migración contemporánea el día de hoy? Hoy día, ¿por qué aspecto, qué diferencia tiene esta migración? En uno, que es mucho más rápida. Los migrantes se movilizan con mayor facilidad que anteriormente por un tema de transporte y comunicación. Esos son los aspectos hoy en día de la migración, que el tema de la tecnología y el transporte ha acortado todas las distancias. Acortan las distancias hoy en día, no sé, pues una persona toma un avión y de aquí, no sé, por un ejemplo, de aquí a Brasil son 4 horas, 5 horas. De Venezuela a Chile son en avión como 4 o 5 horas también. Y así sucesivamente. Si yo me voy en bus a Brasil, me demoro 3 días. Desde Colombia me demoraré 4 días, desde Venezuela 5 días, pero es poquísimo comparado al tiempo que se demoraban años anteriores o siglos anteriores en que la gente solamente viajaba en barco o a caballo y se podría demorar de Brasil a Chile por lo menos 3 meses. Hoy en día, ¿qué aspectos caracterizan la migración contemporánea? Es la velocidad con que la gente se puede movilizar. Acá están, imagínense, esta imagen de acá es una frontera donde la mayoría de la gente viene bajando de un avión. Es un aeropuerto. Por eso le digo, ¿qué características tiene la migración del mundo contemporáneo de hoy día? Es la velocidad y con la facilidad que se pueden movilizar. ¿Qué tipo de migrantes podemos distinguir entre uno de ellos? Tenemos mujeres, niños, refugiados, estudiantes, trabajadores. ¿Qué diferencia conceptual existe entre cada uno de ellos? Aquí hay que especificar más claro que uno, van a buscar trabajo al lugar donde se dirigen y dentro de ese lugar donde ellos se dirigen podemos categorizarlo entre trabajadores especializados o gente que viene a cumplir los servicios básicos del país donde llegan, ya que cada país va evolucionando, cada país se va modernizando, hay labores y funciones que la gente ya no quiere realizar. Tenemos lo otro que son los estudiantes, personas como ustedes que pueden optar por el hecho de querer irse a otro país a estudiar, a sacar una carrera, el idioma u otra cosa. Tenemos los refugiados, que son la mayoría de ellos son refugiados políticos por conceptos de guerra, catástrofes naturales, problemas económicos, y ahí hay que empezar a clasificarlos. ¿Ya? Esta es la primera guía que yo les di. Vamos por la segunda guía, que es la que se las paso hoy día, que es más sencilla. Bueno, yo la encuentro más fácil, pero veamos acá. Dice, mira atento el siguiente mapa y responde las preguntas. Obvio, chiquillos, estas preguntas se responden en un cuaderno, en donde ustedes sacan la hoja, colocan guía de aprendizaje, ponen su nombre, diferenciado de historia, y solamente desarrollan las preguntas en esa hoja y después la tienen que poner en el archivador. Lo mismo que acá. La idea es que solamente contesten las 3 preguntas que hay acá y aquí se indica el desarrollo. El desarrollo se hace en una hoja, entonces vamos a ver acá. Ya, miramos el mapa y luego responde las preguntas. Como dice acá la pregunta número A, ¿desde qué continente se observa mayor flujo migratorio a otro? ¿Desde cuál? Acá tenemos América Latina, África, Europa. ¿Desde qué país sale más gente hacia otro país? Tenemos Estados Unidos como punto migratorio y Europa. Si miramos el mapa, desde Latinoamérica salen todos hacia Estados Unidos. Pero, ¿de dónde hay más flujo migratorio? ¿Desde qué continente se observa mayor flujo migratorio? Desde África hacia Europa. Hacia Europa, hacia Australia, Japón.
Dense cuenta que esto es África, continente africano, tenemos flujo migratorio desde aquí hasta Europa, de acá a Australia, de misma Europa hacia Australia, donde más gente sale y se dirigen es desde África a Europa. Por eso la primera pregunta, ¿desde qué continente se observa mayor flujo migratorio otro? Desde África hacia Europa y el mundo. Obviamente de aquí, desde África, no llega mucha gente a Chile, ni tampoco a Latinoamérica, porque una, la distancia es más lejos. Es una distancia, una, demasiado lejos y otra que es demasiado caro. Y desde aquí, desde África, les queda mucho más cerca llegar a Europa. Normalmente toda la gente migra dentro del mismo territorio hasta Marruecos, que está frente a las costas de Italia y España, y cruzan a través de botes. Por eso digo, la primera pregunta es, de la guía de aprendizaje número 2, ¿desde qué continente se observa un mayor flujo migratorio? De África a Europa. ¿A qué continente llegan más inmigrantes? Obviamente al continente. ¿A qué continente llegan más inmigrantes? Es Europa y Australia. Por eso la primera pregunta es desde África hacia Europa y después vendría. Por eso les digo, o sea, la segunda pregunta se responde igual con la primera. ¿Desde qué continente se observa mayor flujo migratorio otro? Desde África. África y posteriormente Latinoamérica. ¿Hacia dónde? Principalmente Europa y después Estados Unidos y Australia. Por eso le digo, desde África, ¿a qué continente llegan? Europa, Australia y Estados Unidos, que no es un continente, el continente latinoamericano, pero no es un continente, es un país. Entonces aquí tendría que ser continente europeo solamente. Dice, indica los países donde hay más emigrantes, donde más llegan acá. Igual el mapa es bastante pequeño, pero donde llegan más emigrantes, América, Europa, Oceanía. ¿Por qué encontramos la Oceanía en lo que es Australia? Entonces aquí yo tengo que marcar, indica los países donde llegan más inmigrantes. América, Europa, Oceanía. ¿Por qué a Asia no llegan tanto? Porque tenemos que aquí, esta es la Asia menor, o esta parte de aquí a Japón, llegan migrantes, pero muy pocos. Dentro de lo que se le podría decir el continente asiático, el país más evolucionado y el que tiene mejor economía, hasta el momento es Japón. Los otros países recién están despertando, igual que China. Pero por eso le digo, esta guía es súper sencilla. ¿Desde qué continente se observa un mayor flujo migratorio hacia otro? Desde África hacia el mundo. ¿Qué continente llegan más inmigrantes? A Europa. Indica los países donde hay más inmigrantes: América, Europa, Oceanía. Y la última pregunta. La última pregunta. ¿Por qué crees tú que África hay un mayor flujo migratorio hacia el mundo? ¿Por qué ustedes creen que de África hacia el mundo la gente se va? Hay que considerar que el continente africano es uno de los más pobres que existe en este mundo. ¿Por qué es tan pobre? Porque hay que analizar en un contexto económico que África mayormente no tiene recursos naturales ni económicos propios. Se lo explotaron todos, po. Exactamente, lo dejaron pobre. Y hoy en día, ¿qué hace el continente africano? Trata de emigrar y buscar una mejora, irse a otro lado, donde su propio país o su propio continente quedó sin nada. Profe, África tenía diamantes, ¿cierto? Todavía tiene, pero lo han explotado casi todo. Todavía le quedan un poco de diamantes, de los que le llaman los diamantes de sangre, porque han sido todos explotados y siempre hay conflicto, hay guerra y los mantienen ahí peleando entre ellos para poder sacar los diamantes.
Ya tenemos esta guía y esta, y ahora nos viene la de diagnóstico. Y la otra guía. La prueba de diagnóstico es bien sencilla. Dice, acerca de Wuhan, en la actualidad Wuhan es considerado como el centro político, económico, financiero, cultural y educativo de China Central. Es un importante centro de transporte, docenas de ferrocarriles, carreteras, autopistas que pasan por la ciudad y se conectan a otras ciudades importantes. Debido a su papel clave en el transporte doméstico, a Wuhan a veces se le conoce como el Chicago de China. Por fuentes extranjeras, el Canal de Oro, el río Yangtze y su afluente más grande, el río Han, atraviesan el área urbana y divide a Wuhan en 3 distritos de Wuchan, Hankou, Hanhan. El puente de Wuhan sobre el río Yangtze se cruza que llega el mismo Yangtze y en la ciudad de la presa de los tres gargantas, la central eléctrica más grande del mundo en términos de capacidad instalada se encuentra cerca de Wuhan, se encuentra entre los mejores metrópolis de China, hay 35 instituciones de educación superior, incluyendo la Universidad de Wuhan, Universidad de Guangzhou de Ciencia y Tecnología, 3 zonas de desarrollo a nivel estatal. Wuhan ocupa el tercer lugar de nivel de ciencia y tecnología. Lea y contesta la siguiente pregunta. Según la información de Wuhan, ¿cuál sería la influencia y cantidad que va a Wuhan por negocio y turismo extranjero? Aquí mismo está toda la información, dice claramente, según la información de Wuhan, ¿cuál sería la afluencia y cantidad de gente que va a Wuhan por negocio y turismo de extranjero? ¿Habrá influido la calidad de la metrópoli en el desarrollo económico, demográfico y social? En la rápida expansión del coronavirus, y aquí yo averiguo y busco por internet que Wuhan voy a tener que tiene un flujo migratorio más o menos de casi más de 1 millón de personas al día, que es harto. Es como decir en pocas palabras, pongamos que Wuhan es un mall, es como el Plaza de Vespucio. Plaza de Vespucio todos los días, ahora que bajó la afluencia de personas, pero en un periodo normal, sin coronavirus, sin contagio, sin nada, atendería por lo menos unas 10.000, 15.000 personas al día, que es harto. Tenemos que considerar que Wuhan es el centro económico, es una de las ciudades más modernas que tiene China, y es un centro económico, entonces tenemos que atender, más o menos, había un flujo migratorio o un flujo de personas al día de 1 millón de personas diarias. Entonces hay que poner aquí que tenía una afluencia, una gran cantidad de gente, más de 1 millón de personas diarias, entre extranjeros y turistas que iban a hacer negocios. ¿Habrá influido la calidad de la metrópoli concentrando esa? Obviamente que sí. La metrópoli, obviamente esta ciudad, debido a su alta tecnología, su gran cantidad de universidades, es la tercera en zona de desarrollo estatal y nivel mundial, en tecnología, donde muchos van a hacer negocios y van a estudiar allá. ¿Qué pasó con eso? Esa fue la gran causante de que el coronavirus se expandiera tan rápidamente por el mundo. Una vez que se descubrió este virus, obviamente la ciudad de Wuhan se cerró por completo, se bloqueó, pero ya la cantidad de gente que entraba y salía a nivel internacional hizo que se propagara el virus en todo el mundo. Si se dan cuenta, la pregunta es bien sencilla. Tenemos que responder que sí, el flujo migratorio de extranjeros y ciudadanos chinos promedia más o menos de 1 millón al día, en lo cual esta cantidad de gente que entra y sale sacaron el virus de la misma ciudad y lo esparcieron por todo el mundo. Bueno, por eso dice, Wuhan en la expansión del coronavirus, dice, por eso la ciudad, como es tan atractiva, hacía que la gente fuera para allá sin el prever que había una infección. Y segundo, dice, ¿cómo influye la migración y la difusión de la enfermedad del COVID a nivel mundial? Hay que considerar que para la Edad Media está la famosa peste negra. La peste negra que casi diezmó a la población en la época, que en el siglo V, más o menos. Pero, mira chicos, si se corta el tiempo, nos conectamos después para terminar bien la guía. Pero, en esta época de la Edad Media, cuando fue la peste negra, solamente afectó a Europa porque la gente no migraba, no se iba para otros lados. Las distancias aún eran demasiado largas, no todos tenían un transporte, no todos sabían que había un continente nuevo, nadie viajaba ni salía, por eso la enfermedad se concentró solo en Europa y afectó a Europa.
¿Qué pasa hoy en día? ¿Cómo influye la migración en la difusión de la enfermedad a nivel mundial? Antes de que se pusiera un alto o antes de que las personas se empezaran a ser controladas debido al COVID, todos los migrantes viajaban. Imagínate estas personas que llegaron a China o la misma persona que llegó a Chile, que viajó, un caso bien bullado que quedó en nada, de una mujer que viajó por Arabia Saudita, pasó a Europa, después pasó a Asia y se devolvió a Chile. Y ella llegó comprobada que tenía COVID. O sea, y a mí me imagínense por la cantidad de ciudades que estuvo migrando, viajando, ella iba esparciendo el virus. Por eso dicen, ¿cómo influye la migración en la difusión de la enfermedad del COVID? Influye totalmente. Influye totalmente debido a que una persona enferma transporta la enfermedad migrando de un país a otro. Hay que entender que también en Chile hay gente que entra por los pasos fronterizos autorizados y hay gente que no, que entra de manera bastante ilegal a Chile. Y ahí no hay un control, porque ahora la mayoría de la gente que llega en avión o llega en bus tiene que primero hacerse el examen, pasar 5 días en una cuarentena en un hotel sanitario, y si es que llega a estar contaminado o alguna cosa así, tiene que quedarse el periodo completo hasta que pase el proceso de incubación del COVID. Y obviamente, la mayoría de las personas decía que en un comienzo todo eso era gratis, pero ahora el gobierno, principalmente a los extranjeros, le está cobrando ese tema. Cualquier persona que llegue del extranjero a Chile y pase por un hotel sanitario y tenga COVID o presente cualquier síntoma, se tiene que quedar encerrado, pero ahora todo el costo de esa estación o ese tiempo en ese hotel corre por cuenta del enfermado. Así que más o menos, no sé si quedará alguna duda, consulta respecto a esta para pasar a la otra guía. Esta es la prueba. Pero que tengo una duda, pero no es Dígame. como demasiado importante. Es como, ¿y cuánto te cobran en total por eso? Eso es relativo, habría que averiguar cuánto es el costo de la... Porque supuestamente, si ya, un ejemplo, yo me enfermara de COVID y alguna cosa así, voy al MinSal y yo digo que mi casa vive mucha gente, entonces para evitar el contagio me quiero ir a un hotel sanitario. En ese sentido, para uno que es chileno, es gratis. Pero para un extranjero o el que viene desde el extranjero, no sé qué costo tiene, pero ahora ahí tiene un costo, ya no es gratis, porque antes había sido como la panacea que en Chile cualquiera que llegara, se iba a un hotel sanitario y estaba 14 días con todo pagado. Tienen que entender que estos hoteles sanitarios tienen, ustedes traen una pieza con desayuno, almuerzo, 11, cena, tienen internet, tienen la wifi, tienen televisión por cable, están pero en un hotel. En un hotel, pero por eso les digo ahora, Vacaciones. no tendría que averiguar cuánto es lo que están cobrando y si para las personas que nosotros que somos de aquí, chilenas, entre comillas, hasta el momento yo sabía que era gratis. Ya, vamos a pasar a la segunda guía porque nos queda poquito para que vayan terminando y podamos ir a almorzar. Ya, dice aquí. Cada estudiante debe realizar una lectura de forma individual y recoger las ideas centrales sobre la migración presente en la lectura. Más tarde deben ser capaces de exponer lo que leyeron, es decir, responder la siguiente pregunta: ¿qué es la migración? Acá están las 4 preguntas ¿qué es la migración? Esa es la pregunta, es una sola. ¿Qué es la migración? Acá nos salen abajo, bueno, esa hojita está de más, salen todos los puntos que trata, dice. La migración, según la ONU, Organización de las Naciones Unidas, desde la antigüedad el ser humano ha estado en constante tránsito. Algunas personas se desplazan en busca de trabajo o nuevas oportunidades económicas para reunirse con su familia o para estudiar. Otros se van para escapar de conflictos, persecuciones del terrorismo, de violencia o de violaciones o abusos de los derechos humanos. Algunos lo hacen debido a efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales. En la actualidad, una gran cantidad de personas viven en un país distinto de aquel que nacieron. El mayor número hasta ahora, en el 2017, es el número de migrantes alcanzó la cifra de 258 millones de personas,
frente a los 173 millones del año 2000, o sea, en el 2017 aumentaron a 258 millones de migrantes más. Eso es el conteo más o menos de los migrantes que se cuentan, ¿cómo se llama?, que tienen un registro, ¿no? Los que viajan de manera ilegal, pues. Hubo un aumento de 85, o hubo un registro de 85 millones de migrantes desde el 2000 al 2017. Dice, sin embargo, la proporción de migrantes internacionales entre la población mundial mundial es solo ligeramente superior a la registrada en las últimas décadas. Un 3,4% en el 2017 en comparación con el 2,8% del 2000 y 2,3% en 1980. Mientras muchas personas escogen voluntariamente migrar a otras muchas tienen que emigrar por necesidad. Aproximadamente hay 68 millones de personas desplazadas por la fuerza, en que los que se incluyen 25 millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de asilo y más de 40 millones de desplazados internos. O sea, la palabra es, ¿quién es un migrante? La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, Organización Internacional para los Migrantes, define a un migrante como cualquier persona que se desplaza a través de una frontera internacional o dentro de un país fuera de su lugar habitual de residencia, independiente de situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario de desplazamiento, las causas de desplazamiento, la duración de su estancia. A ver, mira, puede que lo haya leído un poco más rápido todo, pero entre comillas, acá la pregunta es bien simple. ¿Qué es la migración? Y aquí me la responden un poco. Acá me dan la respuesta claramente, más lo que ustedes coloquen, que consideren qué es un migrante y por qué la gente emigra, por qué se va de su país. Y ahí el desarrollo de esta respuesta. Hay que entender que el desplazamiento, el mejor ejemplo que nosotros tenemos y de repente no comprendemos, que todos estos países de Oriente Medio, donde está Jerusalén, Palestina, Irak, Irán, Libia, Persia, Egipto, esos países fueron creados políticamente. Jerusalén no existió hasta después de la Segunda Guerra Mundial, Palestina tampoco. Irak e Irán fueron creados también después de la Segunda Guerra Mundial debido a que, con la aparición de estos territorios llenos de petróleo, se necesitaba crear estos países para ver quién iba a controlar el petróleo y quién lo iba a mandar. Si ustedes averiguan y buscan, principalmente si lo quieren buscar por YouTube, van a encontrar una explicación en donde sale que las grandes empresas petroleras, Texaco, ESO, Shell y dos empresas más que no me acuerdo los nombres, ellos dividieron estos países y escogieron a la tribu más poderosa o la tribu más importante de cada territorio para dejarlo a cargo y crear un país. Estos países, entre comillas, todos de Oriente, no habían países y ahora son pueblos nómades, son tribus que se mueven de un lado a otro y les impusieron una frontera. Pusieron un país, entre comillas, cristiano dentro de un territorio totalmente islámico para desestabilizar la zona, porque tenemos que considerar que todo el sector de Oriente es netamente musulmán y le implantan un país católico o cristiano, el cual tiene todo el apoyo del mundo europeo y tanto de Estados Unidos. ¿Qué sucede con esto? La mayoría de la gente que vive en este territorio de Oriente emigra a Europa arrancando de las persecuciones políticas, persecuciones por pensar, o sea, por pertenecer a distintas tribus, por estar en medio de un conflicto bélico. Tienen que considerar que las dos tribus más grandes que hay en Oriente son los chiitas y sunitas, y entre ellos pelean. Están los turcos,